Bienvenidos a nuestro programa Perfiles Judeo-Españoles. Hoy hablaremos de Montefiore, segunda parte. Moisés Montefiore fue muchas cosas, y todas ellas importantes. Se hizo a sí mismo y contribuyó a crear una conciencia de orgullo judío. Entre sus iniciativas parlamentarias estuvo una que le afectaba directamente: defender a los judíos del mundo independientemente de dónde se encontraran. Fue un detector del antisemitismo y lo combatió con todas sus armas, su influencia, su dinero y su amor al pueblo judío. Cooperó con dos familias importantísimas de su tiempo, los Rothschild y los Goldschmidt, en el movimiento parlamentario dirigido a aquella meta, a la defensa de su pueblo. Cuando se retiró de la actividad política e incluso de la vida de la gran ciudad, dejó una suma de 12.000 libras para edificar en Jerusalén edificios industriales, como el famoso molino que hoy figura entre los lugares emblemáticos de la ciudad. 7 veces viajó a Tierra Santa. En 1827, 1838, 1849, 1855, 1857, 1886 y 1875, acompañado por su esposa antes de la muerte de esta en 1862. Su último viaje lo realizó teniendo ya 91 años de edad. Otro de sus acompañantes habituales había sido el doctor L. Loewe, que se convertiría en su secretario literario. En Tierra Santa dotó hospitales, casas para pobres, puso en marcha empresas agrícolas, plantó huertas, jardines, parques, construyó sinagogas y contribuyó al entrenamiento digno de los más necesitados. No solo dio a manos llenas de su propia fortuna, sino que administró subvenciones públicas y de instituciones privadas, entre otras los fondos del gran filántropo y bienhechor de Israel, Judá Toro de Nueva Orleans, que dejó $50,000 para que Ser Moshe los empleará en aquello que considerará apropiado, sobre todo para ayudar a los pobres de la Tierra Santa. Aquellos viajes fueron detalladamente descritos y narrados en su propio diario y en el de Lady Montefiore, habiendo sido en parte publicados ya que otros manuscritos fueron destruidos. Los diarios describen interesantes encuentros con personajes y viajeros que Montefiore conoció y facilitan al lector información indirecta acerca del estado de cosas de Tierra Santa en el siglo XIX. En sus primeros viajes, más aventuras que otra cosa, el matrimonio encontró numerosas dificultades y peligros. Incluso en la misma Inglaterra sufrieron algún atentado que otro en el camino de Devon Road por salteadores de caminos que dispararon sobre ellos. Pero el miedo no hacía presa en la intrépida pareja, ni siquiera el peligro muy real para los viajeros a Oriente de ser esclavizados. En sus viajes a Rusia estuvieron expuestos a los peligros de las superficies heladas que podían abrirse bajo sus pies o de los ataques de las jaurías de lobos. En uno de sus viajes hacia 1840, Sir Moisés obtuvo del sultán de Turquía un edicto en contra de la vieja calumnia de que los judíos cometían crímenes rituales.
No solo era un viajero a Oriente, conocía también al sur. Había viajado a Marruecos, cruzó los montes Atlas y bajó hasta el desierto a la edad de 79 años, siempre con la intención de mejorar la situación de los judíos de la región, ganándose a menudo la voluntad del sultán. En Rusia obtuvo promesas amistosas de dos zares de cara a aliviar la suerte de los judíos en aquel país en 1846 y 1872. También se dirigió en otro de sus viajes a Roma para obtener la devolución a sus padres del niño Mortara en 1858, sin éxito. Viajó a Rumanía en 1867, donde se enfrentó a una turba vociferante poniendo en riesgo su propia vida. Tenía 76 años cuando se presentó a las oficinas del London Times pasada la medianoche con una carta solicitando ayuda para los cristianos de Siria. Él mismo aportaba en aquella suscripción que él mismo abría la suma de 2.000 libras, con lo que al final consiguió recaudar 20.000 libras. Solo pensaba en una cosa: ayudar a quien sufre, solidarizándose con el que sufre. Era natural que todo esto le acarreara gran popularidad. Su personalidad magnética, su bondad natural, inspiraba simpatía instantánea. Los judíos de Tierra Santa se lanzaban sobre él para besar su vestido. Cuando cumplió los 100 años, el 8 de noviembre de 1883, la reina Victoria, el príncipe Alberto y Eduardo, príncipe de Gales, así como cientos de los más distinguidos ciudadanos ingleses, enviaron telegramas de felicitación. Su cumpleaños se convirtió en una fiesta pública en Ramsgate, donde Sir Moisés Montefiore pasó los últimos días de su vida. Ahí fue enterrado cerca de la sinagoga que él mismo había fundado, junto a su esposa en una tumba que él había preparado para el caso y que es una reproducción del enterramiento conocido por tumba de Raquel camino de Belén. Mediante su testamento, donde dejó fondos cuantiosos para la persecución de sus obras de caridad, Montefiore siguió practicando después de muerte lo que más alegría daba a su corazón: la solidaridad con los demás pobres de su pueblo. Entre otras obras filantrópicas, tuvo presente el Montefiore College y la biblioteca de Ramsgate, inicialmente creada en memoria de su esposa. El colegio alberga en la actualidad a un grupo de intelectuales y sabios dedicados al estudio de las leyes. Sir Moisés Montefiore no tuvo hijos. Su título de barón lo heredó Francis Montefiore, nieto de su hermano y socio Abraham, y su asiento en Ramsgate fue a parar por deseo expreso suyo a Sir Joseph Savage Montefiore, hijo de una hermana suya muy querida. Gracias.